Salmo 144, leemos ahí la palabra del Señor desde el versículo 1 y dice así: Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Hay una reiteración, ¿no?, del concepto. Manos, dedos, está representando lo mismo, pero sobre todas las cosas David destaca la destreza que viene a causa de la gracia del Señor. Y sigue diciendo: misericordia mía, fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. A causa de esta palabra se cree que David tuvo esta oración en el tiempo preciso cuando él llega a tomar el reinado sobre toda la nación. Recordemos que él empezó a ser rey solamente en la región de Judá. Allí él tenía el reconocimiento de su reinado, y en esa posición permaneció por 6 meses, hasta que pasados 6 meses, finalmente toda la nación de Israel llegó a reconocer a David como el rey. Todo Israel lo supo y lo aceptó y lo reconoció. Por eso él dice, y se interpreta de esa manera, algunos teólogos sugieren que él dice: el que sujeta a mi pueblo debajo de mí, hablando de Israel. Versículo 3: oh Señor. Esta parte es importante porque tiene mucho que ver con el título del mensaje de esta mañana referido a los padres. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿O el Hijo del Hombre para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. Oh Señor, fíjense la intensidad de la oración de David. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que humeen. Quizá David está recordando aquel evento del cual Moisés había dado testimonio cuando Dios descendió en el monte Sinaí, y todo Israel que había salido de la esclavitud de Egipto tuvo realmente un encuentro extraordinario ante la gloria del Señor. Despide relámpagos y dispérsalos. Y acá David está empezando a descubrir la sensación en su alma en un tiempo en el cual no siempre las cosas eran del todo como él hubiera deseado. Despide relámpagos y dispérsalos. Lanza tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré, con arpa de 10 cuerdas cantaré alabanzas a ti. El que da la victoria a los reyes, el que rescata a David su siervo de espada maligna. Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos en tu juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros,
suministrando toda clase de sustento, y nuestros rebaños produzcan miles y 10,000 en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado sin fracaso y sin pérdida, y no haya grito en nuestras calles. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Aleluya. Esto que me pasa en esta mañana, me pasa a menudo a leer solo en mi meditación preparada. No es tristeza, es algo que produce el espíritu, una conmoción interna. Así que no se preocupen por eso. El título del mensaje es este: padres que se caracterizan por la marca en el orillo. Yo, cuando me vino esta frase, dice: Señor, ¿cuál es el título? Inmediatamente yo identifiqué cuál era el sentido, pero dije: tengo que ir a confirmarlo, y empecé a buscar significado de orillo. El orillo es la terminación hecha en una pieza de tela o de tejido de punto. El orillo evita que ese tejido se deshilache. ¿Vieron el borde de la remera que tiene esa terminación? Ese es el orillo. Y la marca en el orillo, en las prendas de vestir, es una etiqueta o inscripción con la marca de fábrica que se coloca precisamente en ese lugar, generalmente está acá atrás. Esa es la marca en el orillo que llevan las prendas de vestir. Allí se coloca esa etiqueta que da clara definición de cuál es la marca a la cual pertenece esa prenda. De esa manera se pretende identificar la calidad de la prenda por la marca, pero no siempre esa identidad es original, porque hay mucha imitación. Recordábamos con el profesor del seminario que antes había una marca de vaquero muy conocida. Una creo que era Levi y otra Valdés. Muy conocido. Pero, por ejemplo, uno iba al Verdi y encontraba la prenda con esa etiqueta y no siempre era el original. Ahora, esto me lleva a reflexionar y pensar que de nada sirve que nos coloquemos la etiqueta de cristianos si nuestras vidas no reflejan, o al menos intentan parecerse cada vez más a Cristo. Esta intención, que es el resultado de una obra suprema, de llegar a parecernos cada vez más a Cristo, eso es caracterización. Porque a través de su estilo de vida, el creyente puede transmitir la idea del original. Dicha caracterización tenemos que entender que requiere de un continuo proceso de transformación. Nunca se debe detener ese proceso. Es imperioso.
que suceda. Esa obra de transformación, sin lugar a dudas, nunca ha sido exclusividad de la persona que dice ser creyente. Por más que yo pretenda hacerlo, si lo hago de una manera independiente de aquel que es supremo y soberano para traer la caracterización fiel, no lo lograré. ¿Por qué? Porque la obra de la transformación es la consecuencia de la actividad del Espíritu Santo en el corazón que está inclinado ante la palabra. Esa caracterización solamente la realiza el Espíritu Santo por la palabra, llevándonos a un continuo proceso de santificación. Esa es la obra transformadora. Pero esa obra en la cual Dios es soberano y es el mentor principal y el que lleva adelante la experiencia en la vida real, requiere a su vez de la activa participación del creyente. ¿Y cómo es esto? El creyente necesita aplicar a esa relación con el Espíritu Santo una fe constante, la cual es finalmente conducida al punto de la obediencia a la palabra. Es decir, que el creyente tiene una activa participación. No es alguien que está allí sujeto simplemente a la obra del Espíritu Santo. Él requiere que el creyente esté compenetrado de esa obra y esté dando manifestaciones de fe y obediencia a la palabra, mostrando que su corazón está dispuesto. En ese proceso vamos a ser probados. Ese proceso de transformación, Dios nos lleva a la experiencia de una prueba. Y cuando somos probados tenemos que entender que no es lo mismo que ser tentado. Son dos actos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en la prueba siempre hay un propósito divino. ¿A fin de qué? De llevarnos a un estado de mejoramiento y fortalecimiento donde la imagen de Cristo es formada en el carácter. En ambos, tanto en la prueba como en la tentación, siempre habrá un agente externo que está presente, pero podemos reconocer y entender que esos agentes externos que están presentes en la prueba y así también en la tentación tienen motivaciones totalmente contrarias. Uno lo ejerce en nuestra vida con un propósito de bendición. En la tentación, en cambio, ese agente externo no es Dios, sino algo o alguien que está siendo utilizado para inducirnos a tropezar y a caer. Ahora, ¿cómo lo hace eso este agente externo? Y esto es algo que tenemos que conocer. Incentivando las concupiscencias internas. ¿Qué son las concupiscencias? La inclinación que está presente en el corazón del hombre a causa de la vieja naturaleza. Y ese agente externo la conoce perfectamente, pues Él es el autor de todas ellas. Él fue el que generó la primera acción de desobediencia allí en el huerto y que trajo como resultado el pecado que manchó la creación. Entonces, la tentación, el agente externo no es Dios. Santiago lo dice. De ninguna manera Dios
está presente en la tentación. Por eso es raro escuchar muchas veces cuando alguien falló y se metió en una situación que trajo una evidencia de su corazón manchado. Decir, el enemigo me engañó. El enemigo solamente utilizó la concupiscencia que estaba dentro del corazón y él la incentivó, y fue en ese sentido muy sagaz. Pero el Hijo de Dios ha sido llamado a ser más sagaz, de tal manera que en la sabiduría de Dios podamos nosotros siempre ser victoriosos. En la prueba, sí, el agente externo siempre es Dios. Sin lugar a dudas, en la prueba es Dios que está presente ejerciendo su soberanía. Dios determina los tiempos, los momentos en los cuales necesitamos ser probados. ¿Por qué? Porque hay un propósito divino que aunque no lo entendamos inmediatamente, Dios lo va a llevar a su cumplimiento si es verdad nosotros estamos dispuestos con ese corazón inclinado ante la manifestación de la palabra y el testimonio del Espíritu. Dios, a través de su soberanía, nos va a llevar a experiencias donde podemos vencer aquello en lo cual antes fuimos vencidos. Ese es el sentido de la prueba. El Señor es fiel y Él conoce el camino por donde tenemos que ser guiados para que nuestra vida reciba esa experiencia transformadora en la cual seremos enriquecidos, fortalecidos, afirmados. Lo cierto es que cuando el Señor nos lleva a la prueba, allí encontramos la asistencia del Espíritu Santo. No pasamos por el valle de la prueba solo. Dios está presente. El Espíritu Santo es una persona que viene a nuestras vidas para enseñarnos y llevarnos a la experiencia de tener una completa certeza de que en Él somos victoriosos. A través del Espíritu Santo llegamos a ser victoriosos. Esto significa llegamos a ser fuertes para vencer. A través del Espíritu Santo descubrimos las trampas del maligno, porque el testimonio de la palabra alcanza una dimensión tal que la luz de la presencia de Dios ilumina todo nuestro ser, y toda nube que pueda cubrir nuestra alma tiene que ser desalojada. De tal manera que cuando entendemos las trampas del maligno, Dios nos está enseñando a ser sabios para caminar en la victoria que tenemos a través de Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos lleva a esa experiencia transformadora, a entender lo valioso que es ser en Él fuertes para vencer, ser en Él sabios para caminar esa victoria. Al mismo tiempo descubrir el valor de aferrarnos a la presencia del Señor recibiendo su gracia. Esto es prudencia. De tal manera que el Espíritu Santo, a través de la obra que Dios manifiesta en su soberanía, nos lleva a ser fuertes para vencer, sabios y prudentes. Esto es algo maravilloso de parte de Dios y tenemos que atesorarlo, tenemos que guardarlo como algo muy especial. Esté allí siempre en nuestro corazón, ocupando un sitio de preferencia, de tal manera que cada vez que tengamos que pasar por esos valles de prueba, ya tengamos aquilatado en nuestra alma aquel testimonio que será refugio y fortaleza, para que en medio de esa prueba seamos nuevamente victoriosos. Por eso ahora quiero que me acompañen al Salmo 144.
Y vamos a empezar mirando allí aquello que David está expresando, mostrando cómo se manifiesta el hecho de la caracterización que Dios opera en nuestras vidas a través de esa obra transformadora. Hay una experiencia personal y David lo dice, lo expresa de una manera contundente. Él está reconociendo quién era su Dios, y allí podemos entender cómo Dios ejerce la caracterización en nuestra vida. ¿Qué decía David? Bendito sea el Señor, mi roca. Así ya el carácter de David está imbuido de algo supremo. Él sabe que tiene un lugar firme en donde está apoyado, y su carácter encuentra allí realmente fortaleza. Dice David, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Pero luego en el versículo 2 dice, mi misericordia, mi fortaleza, mi baluarte, mi libertador. En el versículo 2 al final dice, mi escudo. Eso es todo para mí. David dice, Dios es todo. Dios es mi roca, Dios es mi misericordia, Dios es mi fortaleza, Dios es mi castillo, mi libertador, mi escudo. Dios es todo. David es muy personal. Él podía reconocer quién era su Dios. Mío, dice David, porque él está sintiendo que la obra del Espíritu Santo está infundiendo algo especial en su alma, en su carácter. Está siendo formado para que su vida sea completamente alineada con el propósito que Dios el Padre tiene con cada uno de sus hijos. Y hoy como padres tenemos que entenderlo, porque el llamado de Dios es muy alto. El privilegio que tenemos de parte de Dios es muy grande, pero también igualmente grande es la responsabilidad. Para llegar a esa conclusión, David, él tuvo que asumirla como propia, reconocer que sin Dios nada era, reconocer y entender que su condición natural era muy limitada y frágil. Fíjense cómo David se refiere a su condición natural. Leamos otra vez el versículo 3. Dice, oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? O el hijo del hombre para que pienses en él. Y aún va más adelante David, señalando lo limitado que es el hombre en su existencia. Y dice, el hombre es semejante a un soplo, algo que pasó. Sus días son como una sombra. Y versículo 5, David declara, oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que humeen. David está expresando el anhelo profundo de su corazón. Señor, necesito la manifestación de tu presencia, porque es ella la que trae a mi vida el carácter aprobado y afirmado, a fin de que yo pueda manifestar frutos que sean para honra de tu santo nombre. David está reconociendo en esta experiencia que estaba siendo probado. Miren cómo David habla en los versículos 6 al 8. Despide relámpagos y dispérsalos. Lanza tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano de lo alto, rescátame, líbrame de las muchas aguas, de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Tremendo.
veces parece que esos hechos que acontecen es algo que simplemente ha venido en contra nuestra y no imaginamos que en la prueba siempre hay un trato soberano de Dios que tiene un propósito bueno. David podía entender que Dios estaba involucrado en este asunto tan importante para su vida, donde él necesitaba encontrar esa salida a aquello que le afligía. David estaba allí orando al Señor, entendiendo que Dios era el que podía manifestarse trayendo victoria. Un valiente guerrero como David, que había peleado innumerables batallas, que nunca había dado un paso atrás. Si tenía que enfrentar a un oso o un león, confiado en su Dios, él se predisponía a hacerlo. Si tenía que enfrentar a un gigante que lo superaba en todo lo que tiene que ver el valor de una guerra, sin embargo, allí él estaba firme, parado, confiado tan solamente en su Señor. ¿Saben por qué? Porque David entendió que su verdadera fuerza fue siempre su dependencia de Dios. Esa es la razón por la cual oraba a Dios con un fuerte clamor. Ahora, es interesante ver que cuando estamos en medio de la batalla y parece que todo está allí cubriéndonos como un manto espeso, en medio de esa oración que clama al trono del Señor, hay una manifestación del Espíritu que produce un desprendimiento en el alma y nos lleva a comprender que en verdad la situación está controlada, porque es Dios que se manifiesta y nos enseña que Él está cuidando de cada situación, de cada evento, de todo aquello que está allí sucediendo. Nada escapó de su dominio y autoridad. Dios está en el trono, Dios es soberano. David clamaba, pero también en su corazón él estaba confiado. Por eso él podía hacer en medio de esa situación una declaración como la que señala el versículo 9. Es un voto que hace David. Un voto es un compromiso delante de Dios. Señor, sé que tú me vas a sacar adelante. Señor, sé que tú vas a ayudarme a que yo pueda salir en victoria. Y allí David entonces está declarando, versículo 9, oh Dios, un cántico nuevo te cantaré. Con arpa y escuerda cantaré alabanzas a ti. Y no es que ya había salido del valle, estaba todavía en el valle. Pero David conocía quién era su Dios. Él había aprendido a depender completamente del poder, de las fuerzas del Señor. Este era el testimonio de un adorador. David no solo era un valiente guerrero, sino un adiestrado salmista que había comprobado la bondad de Dios y su alma se deleitaba en la presencia. Y es por eso que él podía publicar alabanzas, porque lo manifestaba desde el corazón, sabiendo quién era su Dios. No buscaba solo el favor de Dios, sino que David buscaba oportunidades para honrar y alabar al Señor. No era aquello que solamente vienen a buscar los panes y los peces, sino de aquellos que, reconociendo su necesidad, se acercan al dador de toda buena dádiva y todo don perfecto, pero inmediatamente en su corazón está la intención de darle al Señor la honra y el honor que a Él le pertenece. En ese voto David está manifestando su entera confianza en quién es su Dios. Ese Dios que finalmente respondería fielmente,
la victoria sobre sus enemigos malignos, lo cual David también lo destaca allí en los versículos 10 y 11. A través de la prueba David pudo comprobar que la obra de Dios siempre tiene un propósito bueno. Si alguien viniera esta mañana y nos dijera: mira, vas a entrar en un valle de prueba, prepárate, ¿qué le diríamos? ¿Lo tomaríamos de buena gana? Quizás si entendiéramos todo esto, estaríamos meditando y reflexionando, pero probablemente a causa de las muchas cosas que están allí ocupando espacio en nuestro pensamiento, lo primero que surge por la aflicción que nos invade, por todo lo que trae al mundo a través de su influencia, es manifestar rezongo, murmuración, queja. ¿Por qué otra vez a mí? Ya no es suficiente con todo lo que pasé. Pero Dios dice: es necesario. Es necesario. Y Dios sabe por qué. Yo no puedo cuestionarle a Dios: ¿qué haces? ¿Por qué haces? Él es soberano. David sabía que Dios obra, y esa obra en su soberanía nos está llevando a un propósito bueno. Ahora David podía ver el favor de Dios en su vida. Cuando yo entiendo que todo lo que Dios hace tiene un propósito, yo puedo descubrir algo que el mundo no ve, y es el testimonio que Dios trae al corazón, afirmando en nuestra alma aquello que ante los ojos de Dios verdaderamente es importante, de tal manera que yo puedo entender que Dios no se equivoca, ni tampoco falla, y si lo ha permitido, Él va a llevar el proceso por un camino fiel en donde habrá un cumplimiento bueno. David podía ver el favor de Dios. Ahora él entendía que nada es el resultado de un acto fortuito, de una casualidad. Porque él podía entender que más allá de las circunstancias había un propósito bueno, que abarcaba su vida, abarcaba su familia y alcanzaba a la vida de sus hijos. Es interesante cómo David lo destaca allí en el versículo 12, hablando del favor de Dios. Aun cuando David se sentía afligido y estaba allí en el valle de la prueba, cubierto por una experiencia que parecía impedir que la luz del Señor penetrara, iluminara, pero el testimonio de Dios en su interior estaba trayendo valor, dándole fuerzas y esperanza. Y David podía descubrir que en todo aquello que Dios hacía había algo maravilloso. Por eso él alcanza a declarar, versículo 12: sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Imagínense, David está destacando la hermosura del carácter de Dios infundido en la vida de los hijos a causa del testimonio de un padre que pudo creer en la manifestación del Dios soberano y esperó confiadamente, sabiendo que Dios es fiel. En esa provisión del cielo hay además abundantes riquezas y bienes de todo tipo. Por eso David señala en el versículo 13 y 14, el Salmo 144, estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase
de sustentos, y nuestros rebaños produzcan miles y 10,000 en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado sin fracaso y sin pérdida, y no haya gritos en nuestras calles. Tremendo. La bendición del Señor siempre es mucho más abundante de lo que nosotros creemos o entendemos. El favor de Dios estaba allí para bendecir la vida, la familia, los hijos y aún traer bendición abundante sobre sus bienes. Termina David declarando que cuando se cumple todo esto en la vida de un hombre y una mujer, se transforman en bienaventurados. Porque aquellos que han experimentado ese proceso de Dios, donde el carácter de Cristo es infundido en nuestra alma y nuestra vida entera es alineada con los propósitos eternos del Padre, entonces vemos florecer aquella obra de Dios que parecía escondida, pero que es revelada al corazón de los hijos que han estado dispuestos para recibir el testimonio de la palabra y experimentar la manifestación del Espíritu Santo. David es un buen ejemplo del Padre que representa al cristiano bendecido. Estamos hablando del Padre esta mañana. El Padre que caracteriza la marca del orillo. Esa marca que el Espíritu Santo ha impreso en aquel acto sobrenatural cuando nos hemos encontrado con Cristo. Dios colocó una identidad personal. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 12. A los que creen, a los que reciben al Señor, Dios les ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. De tal manera que hay ahora una caracterización de esa obra de Dios que está siendo infundida en el alma y que necesita ser llevada a una experiencia completa. Y en eso Dios está presente, activando en nuestras vidas su propósito, llevándonos muchas veces por valles sombríos, pero enseñándonos que allí, en medio de esos valles, su presencia es, como bien declaraba David en este salmo, mi roca, mi misericordia, mi fortaleza, mi baluarte, mi libertador, mi escudo. Él no va a fallar, Él está allí. Cuando tú sientes que ya no puedes más, el Señor es fiel y todopoderoso para sostenerte. El Señor hará su obra y Él llevará a cumplimiento su propósito. Repito, David es un buen ejemplo del Padre que representa al cristiano bendecido, porque aprendió a confiar y depender de Dios en toda prueba y circunstancia. No solamente en los momentos de detalle, sino en aquellos en donde realmente nos encontramos tan invadidos por la situación que parece que no vemos el rayo de luz. Y allí está Dios diciendo: no temas, yo soy tu escudo, no te dejaré ni te desampararé. David entendió que Dios es fiel y en Él podía confiar y depender. David no fue un padre perfecto, como lo dije hoy al principio. Se equivocó y mucho. Y no se trata solamente de ese evento que todos recordamos con
de saber. No se trata solo de ese evento. Hubo otros eventos en la vida de David. Por ejemplo, algo que la Escritura no lo dice de una manera totalmente exacta, literal, pero lo deja ver. La muerte de Absalón fue el resultado de un hecho que afectó la familia y probablemente a causa de una decisión errónea de David. Al punto tal que Absalón se convirtió en su enemigo. Buscó destituirlo del reino. Su muerte fue violenta. Y David tuvo que llevar la carga por el resto de sus días. Mucho sucedió a causa de aquello que trajo dolor en la familia de David. David no fue un padre perfecto, de ninguna manera, como cualquiera de nosotros. Pero las experiencias de la vida, y repito otra vez, pero las experiencias de la vida, aprendió algo que es imprescindible, es necesario, pero es imprescindible. ¿Qué aprendió David? Aprendió a dar lugar a Dios. No se encerró en sus caprichos, no se encerró en sus razonamientos, ni en la imaginación de su alma. Él se volvía a Dios y lo hacía sin demora, porque sabía que la respuesta está en Dios. ¿Por qué buscarlo en otro lugar? Si Dios tiene la medicina que nuestra alma necesita, Dios tiene el refrigerio que nuestra alma anhela, Dios tiene el descanso que nuestra alma busca, Dios tiene la fortaleza que nuestra vida entera necesita. Dios es suficiente. Dios no necesita de bastones ni de muletas. Dios se basta a sí mismo. Los hombres erramos buscando elementos que nos acompañen en esa fe que es floja, porque no estamos dispuestos a darle a Dios todo el lugar que Él se merece. Abrir el corazón, las puertas de par en par, sin reservas, sin anteponer prejuicios personales o estructuras humanas, sino dejar que directamente Dios se mueva en nuestra vida, trayendo esa administración que es como un bálsamo que hace que el alma sea avivada. David, en las experiencias de la vida, aprendió a dar lugar a Dios, porque entendió que apoyado en sus fuerzas nunca sería suficiente ni competente. Necesitaba de Dios, y estamos hablando de un rey, un hombre lleno de talentos, lleno de capacidades, que habían hecho de un cuidador de ovejas del rebaño de su padre un salmista excelente, un adorador. Ese David llegó a ser también un gran rey, que todos pueden reconocer su valor, su poder. Era un hombre valiente y un guerrero invencible. Él sabía que solo Dios haría de él un hombre completo, entero, perfectamente terminado, en el molde del cielo, en donde los planes de Dios tienen propósitos que abarcan el presente, el futuro y la eternidad. David se destacó por amar la palabra
la presencia de Dios. Como padres necesitamos lo mismo. Acá hay 4 papás. Ahí llegó Ramón, Manuel, Cristian, quienes saben. Necesitamos lo mismo que tenía David. Amar la palabra y la presencia de Dios. Si hemos de ser padres que se caracterizan por la marca del orillo, no lo olvidemos. Hay 2 cosas que debemos amar: la palabra y la presencia de Dios. Solamente así seremos padres que no solo llevamos la etiqueta de cristianos, sino que además vivimos como tales. Padres que se paran en la brecha y como sacerdote del hogar interceden por la familia. No importa si alguien te ve o no te ve, no importa. Lo importante es que Dios te vea así, inclinado delante de Él, en la brecha, clamando, orando, rogando a Dios: Señor, interviene, tú tienes la respuesta, tú eres el que tiene la medicina, tú eres el que obra salvación, tú eres el que da vida, intercediendo por la familia. Padres que forjaron su carácter con el temple del hierro. ¿Saben que el temple del hierro se obtiene por la fundición de 2 metales, aleaciones de plomo y de hierro, que se funden a una temperatura determinada, de tal manera que se unen, se compenetran totalmente y luego se enfrían rápidamente? Así, el hierro logra ser forjado un temple que no puede ser doblegado. Padres que forjaron su carácter en el templo, en el temple del hierro, no se doblegan fácilmente. El apóstol Pedro dijo, capítulo 1, versículo 7, para que esto acontezca, la fe tiene que ser probada. Y Pedro dice, afligidos muchas veces en ese camino de la fe, pero finalmente señala, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece. ¿Qué es más precioso que el oro que perece? La fe, que necesita ser probada. ¿Para qué? Para que, probada por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Padres que cuando ven desfallecer sus fuerzas, pueden reconocer el lugar en donde acudir prontamente, el trono de la gracia, la presencia del Dios vivo, y acuden allí rápidamente, porque saben que aquel que está en el trono, como bien lo decía David, es su roca, es su escudo, es su baluarte y su libertad. Y cuando esto hacemos, corriendo a la presencia del Señor, allí encontramos el descanso. Padres que están prontos para bendecir los hijos, declarando la palabra de vida que los encamina y fortalece. No siempre los hijos están listos para escuchar, pero hay situaciones
situaciones en las cuales Dios permite que tengamos esa oportunidad. Y Dios está allí presente, mostrándonos que la obra de su amor no ha terminado. Está vigente y Él sigue activo, encaminando el cumplimiento de su plan en la vida de los hijos. Sus hijos saben que en Él, en ese Padre que ha caracterizado la marca del orillo, en Él encuentran el consejo oportuno, y cuando las pruebas los llevan por valles oscuros, siempre ese Padre está para ser su apoyo y fortaleza. Padres, ya estoy terminando, que practican las disciplinas espirituales. ¿Cuáles? Leyendo la palabra, orando, ayunando, ofrendando, diezmando, siendo íntegros en todo, de tal manera que cuando ya no estén, porque no somos eternos, un día pasaremos, habrán dejado un legado que hará que en el cofre de los recuerdos de sus hijos nunca falte la rica herencia de bendición que a sus padres los sustentaba. Feliz día para todos los papás, feliz domingo para la familia y bendecida semana en victoria para la iglesia del Señor.